Nice. Bien, ¿cómo estás, futuro inversor, futura inversora? Hoy vamos a ver cómo tenemos que leer realmente un reporte trimestral y lo vamos a hacer con un ejemplo de Alphabet, que actualmente hace muy poco nos presentó su reporte trimestral Q1 del año 2026. Antes que pasemos, chiquillos, a poder ver cómo se debe leer un reporte trimestral cuando una empresa presenta resultados, primero le voy a poner en contexto qué es lo que está pasando ahora con Alphabet para que después cuando vayamos al reporte trimestral se nos sea mucho más fácil poder interpretar. Lo primero, muchachos, es que la compañía reportó un reporte muy, pero muy bueno. Partiendo primero por los ingresos generales de la empresa que fueron de 109,9 mil millones de dólares. Esto fue un 22% superior comparado con el año 2025. El beneficio neto de la compañía o el net income de la empresa tuvo un aumento del 81% comparado con el año 2025. El beneficio por acción, el EPS, tuvo un aumento del 82%. O sea, anteriormente estaba en torno a los 2,81 dólares por acción el beneficio el año 2025 y hoy nos está dando la empresa un beneficio por acción de 5,11 dólares. Y el margen operativo de la empresa también fue una gran mejora indiscutible. O sea, estamos hablando de un 36% comparado con el 34% que nos había presentado el año 2025. Si no queremos ir en detalle a cómo la empresa logró generar todos estos aumentos de ingresos, de márgenes operativos, etcétera, principalmente fue por una sola línea de negocio que representó el 63% del aumento, que fue Google Cloud, el sistema en la nube. Este tuvo un aumento increíblemente del 63% y históricamente se genera acá un hito para la compañía porque por primera vez la empresa Google Cloud logró superar los 20.000 millones de dólares en ingresos trimestrales. Eso fue lo que generó que el aumento fuera en torno al 63%. Y lo más representativo de todo esto es que la compañía nos entrega un backlog masivo. O sea, nos está asegurando desde ya que se van a venir unas ventas seguras que fue casi en torno a los 462 mil millones de dólares. Posteriormente, quien sigue generando esta grande ganancia es la otra línea de negocio que viene siendo Google Service, que representó un aumento del 16% comparado con el año 2025. Y esto fue principalmente impulsado por Google Search y otros temas, las suscripciones en YouTube y como también Google One. Algo relevante que hay que destacar es que la compañía está anunciando que se va a venir un aumento de CAPEX en general, tanto 2026 como 2027, que lo vamos a ver igual a continuación. Pero ahora, las proyecciones para lo que viene del resto de 2026 son varias. La primera es que van a invertir mucho en inversión masiva de infraestructura. ¿Qué significa esto? Que la empresa va a aumentar significativamente sus inversiones en temas de servidores, equipos de red y centros de datos comparado con el año 2025. Todo esto se debe solamente para poder soportar la gran demanda que viene con la inteligencia artificial. Posteriormente viene una nueva fuente de ingresos que la empresa dice que para finales de 2026 se va a comenzar a ver esta fuente de ingresos, pero ya para 2027 se va a ver más de lleno, que es un acuerdo para poder suministrar unidades de hardware de procesamiento de tensores TPU para clientes. Y se espera que este reconocimiento sea para a fines de 2026 e inicio de 2027. Otro tema es que van a hacer una desinversión en la sección de G-Fiber. ¿Por qué se debe esto? No es que esta sección de negocio sea mala, es al contrario. Lo que pasa es que la compañía le está dando mayor enfoque a las secciones de negocio o las líneas de negocio que a la empresa le está dando un retorno mucho más rápido y con menor gasto operativo. ¿Qué es lo que pasa con esta sección? Que prácticamente aquí estamos comparando la construcción literal de una vía de carretera, porque se necesitan insumos físicos, entre otras cosas, comparado con el software, en donde no se necesita construir una carretera de forma física, sino que está todo de manera digital, por medio de los software. Y ese retorno operativo que va a generar esa línea de negocio es mucho más rápida de recuperar y donde se van a ver en menor tiempo posible los retornos de esas inversiones. Y por eso es que van a hacer una desaceleración en esta línea de negocio. Anuncian retorno de capital de 0,22 dólares por acción en términos de dividendo. Esto representa un aumento del 5% y también van a hacer una inversión estratégica porque en marzo de 2026 la empresa se había comprometido
a una inversión privada de 40.000 millones de dólares, lo cual se espera financiar los primeros 10.000 millones en el segundo trimestre del 2026 y la integración completa de la adquisición de la compañía Wise, que se enfoca en ciberseguridad para poder mejorar todo el sistema que tiene Alphabet. Ahora, respecto con las finanzas y la perspectiva de 2026 y 2027, tenemos un aumento en el CAPEX. Acá la empresa dice de que su CAPEX tanto para 2026 va a estar dentro de un rango entre 180.000 a 190.000 millones de dólares. Estos son datos contables que debemos considerar porque a medida que vayamos viendo cómo se va comportando el año, vamos a ver de que quizás el mercado puede que castigue un poco más a la empresa porque el mercado es muy cortoplacista, pero nosotros sabemos que al final, en el largo plazo, toda esta inversión de CAPEX se va a ver en un gran retorno para la empresa y que ahora se está viendo. Año 2025 se cuestionaba lo mismo, que se generaba mucho gasto de CAPEX por la compañía, por la competencia que hay con inteligencia artificial, pero hoy con este trimestre podemos ver de que la empresa realmente lo ha hecho muy, muy bien. El equipo directivo sabe gestionar de una manera muy eficiente la eficiencia operativa de la compañía para poder generar estos respectivos retornos. Y para 2027 se anticipa que el CAPEX de la compañía va a aumentar mucho más respecto al 2026. Así que este año y el 2027 para nosotros no tiene que ser una novedad que la empresa anuncie estos tipos de aumento de CAPEX. En la conference call, la compañía comenta lo siguiente. Varios analistas, como por ejemplo Brian Nowak y Michael Nathanson, cuestionaron cómo Alphabet decide qué proyectos reciben prioridad, dado que la empresa está limitada en cómputo en el corto plazo. Pichai, el CEO de Alphabet, comenta de que la prioridad fundamental es la investigación y desarrollo para entrenar los modelos de frontera Gemini, ya que son la base de todo lo demás. Los ingresos de Google Cloud podrían haber sido incluso mayores si hubiéramos tenido la capacidad suficiente para satisfacer toda la demanda externa. Douglas Anmuth, de JP Morgan, preguntó sobre la trayectoria del gasto de capital tras el anuncio de que el CAPEX de 2027 va a aumentar significativamente. Anat Ashkenazi, la CFO de la empresa, comenta de que la empresa está aumentando el gasto de manera responsable para poder satisfacer una demanda sin precedentes tanto interna como externa por recursos de IA. Estas inversiones se evalúan bajo un marco estricto de retorno de la reinversión, el ROIC, el cual ya está reflejando en el crecimiento de Search y Cloud. Una de las preguntas más novedosas fue sobre la decisión de vender hardware TPU a clientes para que lo operen en sus propios centros de datos. Sundar Pichai comenta de que esto es una respuesta a necesidades específicas como mercado de capitales o laboratorio de inteligencia artificial que requieren infraestructura de alto rendimiento fuera de la nube pública. Esta venta ayuda a Alphabet a obtener mayores economías de escala en su entorno de cómputo general. Y Ronald Yusei preguntó sobre la sostenibilidad de la expansión de márgenes en la nube, especialmente con la llegada de ingresos por inteligencia artificial que algunos consideran de menor margen. Anat Ashkenazi comenta de que la expansión del margen que llegó al 32,9% no solo al crecimiento de ingresos, sino a una gestión operativa disciplinada y a la eficiencia en la infraestructura técnica. La integración de Wise generará un viento en contra, headwind, de pocos puntos porcentuales en el margen operativo de Cloud por el resto de 2026. ¿Qué es lo que significa esto? De que implementar esta ciberseguridad en el sistema operativo de Google Cloud es un proceso de que genera gastos operativos a medida de que se van incorporando, pero como comenta Ana, son puntos porcentuales. Es algo que se va a ver en el corto plazo, pero que en el largo plazo vamos a ver toda la rentabilidad o la mejora operativa dentro de la compañía. Entonces, dicho esto, una vez que hayamos entendido cómo funciona un modelo de negocio y cómo son los resultados de la empresa, vamos a ver cómo tenemos que leer un reporte anual y qué datos contables efectivamente tenemos que mirar. Entonces, cuando nosotros estamos en un reporte trimestral, nos vamos a encontrar con esta forma, que es la Form 10Q. Las 10K son los informes anuales y los Q son los informes trimestrales. Nosotros si bajamos vamos a poder encontrar la sección del índice donde va a estar todo el contenido. A mí, ¿qué es lo que me interesa hoy? Es poder ver solamente las partidas contables. Y es la que dice Financial Statement, que es la página número 5. Entonces, acá en este enunciado vamos a ver el segundo estado financiero, que es el balance de la compañía. A mí, ¿qué me interesa ver acá? Primero, quiero ver los activos de la empresa y los pasivos de la compañía, que son los liabilities. Los assets vienen siendo los activos.
¿qué es lo que yo puedo interpretar acá? Todos los activos que son convertibles rápidamente en caja, que viene siendo Cash and Cash Equivalent y los Marketable Securities, son los que a mí realmente me importan. ¿Por qué? Yo con un dato, con una fórmula muy sencilla, yo puedo calcular si que la compañía es capaz de asumir las obligaciones en el corto plazo, o sea, si puede pagar las deudas en el corto plazo. ¿Cómo lo puedo ver? Yo voy a sumar los activos que son rápidas conversión de caja, o sea que se demoran entre 1 mes a 12 meses, convertirlos en efectivo, que son siempre Cash and Cash Equivalent y Marketable Security. Los demás no me interesa porque no es algo que necesite para calcular si la empresa puede hacer pago de las obligaciones en el corto plazo. Sumamos los dos activos y los vamos a dividir en el pasivo. Con esto vamos a calcular la razón corriente. La razón corriente es la que me mide si la empresa es capaz de pagar sus obligaciones en el corto plazo. ¿Y qué número ideal debiese ser mayor a 2? Si la empresa tiene una razón corriente mayor a 2, significa de que es capaz de poder asumir sus obligaciones en el corto plazo. ¿Cuáles son los pasivos que a mí me importan? Son los pasivos bancarios. ¿Por qué los bancarios? Porque eso es lo que me genera que la empresa se me pueda ir a quiebra. ¿Cuáles son los pasivos bancarios? Todo lo que terminan en debt o los bonos corporativos que ha asumido la compañía. Para este caso, Alphabet, si vemos los pasivos de corto plazo, no tiene pasivos bancarios, pero sí tiene pasivos de largo plazo, que son este enunciado de acá, Long Term Debt. Todo lo demás a mí no me importa porque estos tipos de pasivos no son pasivos bancarios, no son pasivos que me hagan que la empresa quiebre. Entonces, si nosotros sumamos los dos activos y los dividimos por el pasivo, nos debiese dar idealmente mayor a 2, para que la compañía nos demuestre de que es capaz de asumir sus obligaciones en el corto plazo. Esto es lo que a mí me interesa ver en el estado financiero del balance. ¿Cuáles son la caja de la compañía? ¿Cuál es la deuda de la compañía? Recuerden y no se olviden, el objetivo del balance es mostrarme qué es lo que tiene la empresa y qué es lo que debe. Prácticamente cuáles son sus activos y cuáles son sus pasivos. Después me voy a ir al otro estado financiero que viene siendo el Consolidated Statement. Aquí yo voy a ver los principales ejercicios fiscales de la compañía. Prácticamente esto es un resumen de cómo le fue a la empresa. Yo no me voy a fijar en los ingresos de la compañía, porque del punto de vista de un inversor, los ingresos a nosotros no nos informan de nada. Solamente te dice cuántas ventas hizo la empresa, pero no te dicen si que la empresa es eficiente con esas ventas. Entonces, una filtración rápida es poder ver el margen operativo de la compañía. Si el margen operativo de la empresa no es negativo, significa de que la empresa solamente con la actividad productiva y después de asumir las obligaciones fiscales, la empresa ya es eficiente sin asumir el resto de costos que se deben asumir. ¿Cuál es el margen operativo? El enunciado que dice Income from Operation. Si nos damos cuenta, el año 2026 fue notoriamente superior comparado con marzo de 2025. Acá, ¿qué es lo que podemos interpretar con esto? Que si el margen operativo aumenta de un año a otro, lo más probable es que la empresa tiene apalancamiento operativo. Y eso lo que significa es de que la empresa puede mitigar los costes variables. Y eso es muy eficiente porque en caso de crisis, la empresa no se va a ver tan afectada porque puede mitigar sus costes variables. Luego me voy a fijar en el beneficio neto, en el net income. Después de asumir todos los gastos que debe asumir una compañía, el beneficio de la empresa, nuevamente, si se mantiene positivo, es una buena señal de que la empresa lo está haciendo bien. Y podemos ver de que el 2026, nuevamente, lo que vimos en la presentación de la diapositiva fue notoriamente mayor comparado con el año 2025, de los 62.000 millones comparado con los 34.000 millones. Y lo otro que me interesa ver es el EPS, el beneficio por acción. ¿Por qué no voy a ver el básico? Y a mí me interesa ver el diluido, porque el diluido contiene las acciones que también le pagan a los trabajadores. Entonces, ¿cuál es lo ideal de esto? De que el beneficio por acción, a medida que avanzan los trimestres y el año, vaya aumentando. ¿Para qué? Para que mi beneficio como accionista por tener una acción de esa compañía sea mejor para mí. Y esto me demuestra que el equipo directivo está alineado con nosotros porque nos quiere dar mayor beneficio por acción. Después
esta parte no me interesa porque no tengo que ver todos estos detalles para determinar si una empresa es eficiente o no. Lo que necesito ver si una empresa es eficiente también es con el cash flow, con el flujo de caja. En el cash flow, a ti lo que te va a decir la empresa es la capacidad que tiene para poder generar dinero y qué es lo que hace con ese dinero, para qué partidas te la va a destinar. En el cash flow se dividen en tres secciones. Vas a tener qué es lo que hace con el dinero en las actividades operativas de la compañía, qué es lo que hace con el dinero con las actividades de investigación y qué hace con el dinero con las actividades financieras. Acá, ¿qué es lo que vamos a determinar por cada sección? Si que la empresa quema caja o si la empresa recibe caja con esas gestiones que está haciendo. Entonces, en las actividades operativas, la compañía siempre va a partir desde el beneficio neto, desde el net income. Y de acá van a hacer todas las distribuciones que necesitan. Yo no necesito ver todo el detalle para determinar si que la empresa quema caja o si gana caja. Simplemente yo lo que necesito saber es cuál es el net cash, o sea, cuánta caja le quedó después de distribuir en todas las actividades operativas. Y si me da positivo, significa de que la empresa generó una caja real para la compañía. Si es negativo, significa que la empresa quemó caja. Comparamos el año 2026 con el 2025 y la empresa generó más caja con las actividades operativas comparado con el año 2025. De las actividades de investigación, acá, lo que les contaba recién, la empresa explicaba de que van a hacer mucho aumento de CAPEX de mantenimiento. ¿Cómo yo puedo ver esto? Normalmente la empresa te lo pone directamente como Capital Expenditure o si no te lo puede poner como Purchase of Property and Equipment, que eso también representa el CAPEX de mantenimiento o el aumento de CAPEX de la compañía. ¿Por qué hago tanto énfasis con el CAPEX de mantenimiento? Porque con este CAPEX yo voy a poder calcular inmediatamente, en base al informe trimestral, cuál es el valor intrínseco de la compañía. Ya vamos a llegar a cómo hacerlo. Luego tenemos las actividades de finanzas. Acá lo que me interesa ver nuevamente, no necesito llegar tanto detalle. Si yo quiero saber qué es lo que hace la empresa, lo puedo ver, pero a mí lo que me interesa es el net in cash. Si que la empresa quema caja o si gana caja. De todas las actividades de la empresa, el net cash total de la compañía llega a ser positivo y lo vemos acá, cash and cash equivalent al final del periodo. Significa de que la empresa de las tres actividades logró generar una caja real para la compañía. Entonces, dicho esto, una vez entendido cómo funcionan los estados financieros, yo lo que necesito ahora es saber, bueno, cómo puedo calcular el valor intrínseco, porque estoy seguro que más de alguno de ustedes lo puede preguntar. Yo lo que necesito para calcular el valor intrínseco es hacerlo en base a la liquidez de la empresa. El dato contable más líquido de la compañía es el free cash flow. ¿Cómo se calcula el free cash flow? Lo hacemos con el EBITDA, que el EBITDA se calcula como el EBIT, que era el Income from Operation, lo que vimos en el primer estado financiero, que viene siendo esta parte de acá, Income from Operation. Esto más la depreciación y la amortización. Le restamos el CAPEX de mantenimiento, le restamos los intereses, los impuestos y la variación del working capital. ¿Qué es lo que es la variación de working capital? Se calcula como los inventarios más las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Y si le restamos el año presente con el año actual, nos va a dar la variación de working capital. Y de esa forma yo voy a poder calcular el free cash flow. ¿Y cómo calculo el valor intrínseco de la compañía? Con un múltiplo de valoración, que vamos a hacer el enterprise value dividido en el free cash flow de la compañía, y de esa forma, con el múltiplo de valoración, vamos a poder saber cuánto es el valor intrínseco de la empresa. Y de esa forma se puede leer un reporte trimestral. Si se dan cuenta, no necesitas todas las partidas contables para determinar cómo le fue a la compañía. Necesitas solamente las esenciales, como por ejemplo las que están acá, para al final, si tú quieres, poder calcular el valor intrínseco. Lo importante es ver cómo le fue a la compañía, qué es lo que dice el equipo directivo en las conference call para saber cuáles son las proyecciones y en base a eso determinar si que continuamos con nuestra inversión o si vendemos nuestra compañía o si abrimos una posición si que no tenemos una posición de esta compañía.